A Carlos Brusa, a quien damos la bienvenida. Muy buenas, Carlos Brusa, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes también están celebrando? ¿Están cautos? ¿Cuál es la posición? La posición. Estamos en una cauta celebración. En una cauta celebración. Es una buena salida. Porque efectivamente 2 de las 3 encuestadoras que han hecho el Boca de Urna nos dan como ganador. Es verdad, es un margen todavía pequeño y hay que esperar el conteo rápido, que quizás nos da un mejor indicio y vemos si ahí se pueda confirmar la victoria de Pablo Kuczynski. ¿Esperaban este resultado, esta evolución, teniendo en cuenta que la última le da una ventaja, que se había roto el empate técnico entre ambos candidatos a favor de la contrincante de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, desde el día del debate, después del debate ya se notaba una tendencia favorable hacia Pedro Pablo Kuczynski. Las encuestas que hubieron en los días en que había el apagón de difundir las encuestas, de alguna manera confirmaban esta alza. Pedro Pablo Kuczynski ha convocado a nuestra promo, ¿no? Una identificación cronológica ahí. Dice que estudió en el colegio contigo. Con su hincha, Inmediatamente. La recuerdo. No, si fueron a la promoción juntos. Bueno, pero nos decía que estás claro, cuando se produce este silencio sobre el que todo el mundo está discutiendo y la mayoría no aprueba, ¿no? Porque deberíamos poder ver las cifras, conocerlas, pero claro, la tendencia se había ido ya inclinando hacia Pedro Pablo. Se notaba que Pedro Pablo seguía subiendo y las últimas ya estaban... ¿A qué lo atribuyen principalmente ustedes? ¿Al desempeño que tuvo Pedro Pablo Kuczynski en el segundo debate? ¿A los cuestionamientos, a la postulación de la señora Fujimori? Mira, hay varias mezcla cosas. De dos? Yo creo que es una mezcla de circunstancias. Pedro Pablo estuvo muy bien en el segundo debate. Se le vio que no solo tenía un perfil técnico, sino que además políticamente podía manejar... Podía lanzar una frase como la que lanzó. Y después también creo que de alguna manera los indicios que surgieron por lado de nuestros adversarios, de algunos manejos medio irregulares, que empezó a calar en la gente y que generó todo este cambio de tendencia que nos ha llevado a la situación actual. Pero eso sería como decir eso sería decir como que la victoria se la deben a un tropezón del otro, no a una virtud de haber propagandizado o difundido sus puntos de vista, y no sería entonces un mandato por lo que ustedes proponen, sino simplemente porque no había otra opción. Federico, en una campaña electoral son las dos cosas. Por un lado, tus propuestas y tu capacidad de poder demostrar que eres el mejor, y por otro lado, si cometiste la menor cantidad de errores que tu adversario. El apoyo de Verónica errores Mendoza, realmente te restan. ¿Cuánto consideran ustedes que fue importante para este resultado, por lo menos el de Boca de Urna, para cambiar la tendencia? Es difícil medir, pero sin duda los apoyos de gente que sacó una votación importante y que no llegó a la segunda vuelta valen. Inclusive el apoyo, por ejemplo, de Goyo Santos. Fíjense ustedes, han dado un resultado de Cajamarca ampliamente a favor de Pedro Pablo Kuczynski. Algo tiene que haber habido con respecto a ese apoyo, y nosotros hemos saludado todas las elecciones que hemos tenido, haciendo la salvedad que con ninguno ha habido un acuerdo político o cosa parecida. Así que todo suma. Hablando de todo suma, un factor o un escenario muy importante en la decisión del resultado final va a ser el extranjero. Pedro Pablo Kuczynski, cuando empezó esta campaña en la segunda vuelta, se desapareció del país, estuvo como 8 días en los Estados Unidos, entre otras cosas, para visitar Paterson, que es una localidad donde hay mucho voto importante peruano. ¿Ustedes tienen alguna estimación? ¿Han trabajado especialmente el voto extranjero, no solo Paterson, sino el voto extranjero en general, o han dejado que las cosas continúen como estaban? No, ha habido todo un trabajo con los peruanos en el exterior. De hecho, las primeras cifras que nos han llegado y que han llegado de países que todavía son pequeños en cuestión del monto electoral, le dan victoria a Pedro Pablo Kuczynski de una manera abrumadora. Faltan los países más significativos, como son Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela. Pero ya Europa más o menos se definió. Así es. Y Europa es una buena porción. Así es. Y la victoria de Pedro Pablo ahí ha sido abrumadora. Pero Asia también, ¿no? En Asia, bueno, países como los primeros países que cerraron fue Australia, Nueva Zelanda, donde también Pedro Pablo ganó por un porcentaje muy importante, pero de poca concentración. Hablando del voto, tenemos ahí el escrutinio. Fíjense cómo se hace. Esto es en el interior justamente de un aula, en un colegio. Voto a voto. Funcionado como centro de votación. Por quién se muestra el voto y se contabiliza. Claro, frente a los personeros. Entonces se contabiliza en el acta, que es lo que finalmente
va a llegar a la OMP. No, ahí va el voto a voto. Bueno, y entonces me decía que este tema del exterior, digamos, podría cambiar, ¿no? Porque en la primera vuelta ganó Keiko Fujimori. Sí. Pero nosotros hemos invertido bastante tiempo, pero Pablo estuvo en el exterior muchos días y hemos hecho muchas actividades para revertir eso. Las primeras cifras que nos han llegado demuestran que ha sido un trabajo que ha rendido frutos. Claro, porque ahí tendrían que convocar la votación que se fue a Frente Amplio y Acción Popular, ¿no? Así Porque que son votos que tienen la tendencia de ir hacia Pedro Pablo Kuczynski en esta segunda vuelta. bueno, si se repite, digamos, si escuchan el mensaje de sus líderes, digamos, pues bueno, Barrenechea ha dicho que por ninguno, pero Verónica Mendoza sí se manifestó muy claramente. Además, el Partido de Acción Popular como partido Claro. se Claro, adhirió. en algunos casos se ha endosado más, ¿no? Así Por es. parte Pero de que- hay endose actualmente en la política peruana. O sea, si es yo digo relativo, por quién ¿ah? votar, la gente vota Es por relativo, aquello. Creo que la gente sola endosa, Sí. digamos, Claro. ¿no? Porque si ustedes ven al día siguiente, Se orienta, digamos. al día siguiente de la segunda vuelta, el voto de gente que va por Verónica Mendoza, por Acción Popular, no es un voto que tiene la tendencia de ir hacia el fujimorismo, ¿no? Alguien en un momento dijo que el partido más grande del Perú es el partido antifujimorista. Pero bueno, eso está por demostrarse. Esos votos naturalmente vinieron hacia nosotros en adhesión en esta segunda vuelta. Ahora, se les venía preguntando antes de la elección, en caso de un triunfo se consolidase en las cifras y ganara Pedro Pablo Kuczynski, el escenario frente al Parlamento después de una campaña que ha sido especialmente agresiva en los Sí. últimos días. ¿Cómo volver a tender puentes, cómo volver al diálogo que va a ser necesario? Porque estamos hablando de un Congreso que ya se votó y que tiene a 73 parlamentarios del otro partido, ¿no? Sí, indudablemente que a partir de hoy, apenas tengamos resultados más firmes, acaba esta contienda electoral y a partir de mañana los políticos tenemos que poner un acuerdo para entregarle al pueblo resultados. Si no, no solo el gobierno, toda la clase política se desprestigia. Y estoy seguro que la gente del fujimorismo entenderá que ser oposición no es obstruir, hacer las cosas más difíciles, impedir la acción de gobierno, no. Ser oposición es exigirle con mayor firmeza al gobierno que entregue resultados y fiscalizarlo quizás más de lo que le hace el oficialismo. Pero todos vamos a tener que sentarnos a conversar, tenemos que olvidarnos de los agravios que hayan habido, restaurar un poco las heridas y trabajar juntos para sacar adelante al país. Tenemos las imágenes del Hotel Meliá. No sé si hay tiempo para hacer una pregunta, Carlos Bruce. Lo que hablábamos del tema del Congreso, ¿no? Una cosa es, el diálogo político, pero esto que vemos también es importante, el tema de la ciudadanía, del elector, ¿no? Sea cual sea el resultado, en la mitad del país hay una mitad que ha votado. En el caso de Keiko Fujimori, sin el apoyo de tal o cual, sino que es un voto duro, es un voto duro. ¿Cuál sería el primer mensaje de uno de los voceros de Peruanos por el Cambio a estos electores en caso de que se confirmaran las tendencias y las cifras de Ipsos, que son las nuestras, ¿no? En el caso que se confirme la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, él es presidente de todos los peruanos, incluyendo los fujimoristas. Todos queremos lo mismo, todos queremos buena salud para nuestros hijos, buena educación, que cuando salgan a la universidad consigan un puesto de trabajo. Y hacia eso tenemos que trabajar. El ser oposición no te significa obstruir. Yo he sido oposición de este gobierno, voté a favor de beca 18, voté a favor de pensión 65. Cuando el gobierno propone cosas buenas, la oposición no tiene por qué obstruir, ni poner zancadillas, ni poner obstáculos para que el país avance. Y ese es el mensaje. Todos somos peruanos, esta campaña acaba hoy día. Y a partir de mañana todos tenemos que poner un acuerdo para sacar el país. Pero adelante. definitivamente, perdón, Federico, Dale. a lo que iba es a que tiene que haber un mensaje de convocatoria también para incluir a la Sin gente, duda. porque entiendo la actitud de ustedes y es mucho más fácil a nivel de Congreso hablar entre voceros de las bancadas, pero el sentimiento popular, ¿no? Es cómo hacer que ese mensaje llegue y que se sienta en efecto que aun cuando ganara una persona que no ha representado este 50%, ellos pueden sentirse parte de un Mira, mismo el gobierno. mensaje, pero Pablo, es que en el gobierno van a estar los mejores en el Perú. Y no descartamos la posibilidad que puedan haber técnicos también del fujimorismo que puedan colaborar con el eventual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Eso para nada está descartado. Los mejores son los que los necesitamos para que el país avance y tengamos todos y los políticos proveamos los resultados que la gente quiere. Pero usted dijo hace un momento que se decía que el partido más grande era el partido antifujimorista. En términos electorales. Ya está acabando hoy día. Pero no está acabando porque Verónica Mendoza hizo esta invocación sobre el voto, pero dijo que eso no significaba ninguna aprobación ni a las ideas, ni a los programas, ni a las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski y no quiso ni siquiera
verlo cerca el día de la manifestación. Sí, me pareció hasta ¿Correcto? presionada a pronunciarse. Sí, ¿no? estaba como que, en fin, le costaba mucho. Pero eso va a ser una dificultad porque sin duda ustedes tienen muy pocas curules en relación a las que tiene en el Congreso el Fujimorismo. El Fujimorismo tiene 73 y ustedes tienen 18 y Verónica Mendoza tiene, Frente 20. Amplio tiene 20. Entonces, ¿cómo hacer para juntar estas pequeñas islas de pocos votos cuando hay tanta distancia programática y de identificación? En el caso de Verónica y del Frente Amplio, ellos han decidido ser oposición y me parece muy respetable. Yo toda mi vida de congresista he sido oposición. De los 10 años que tengo fui oposición al APRA y fui oposición al gobierno de Humala. Y nunca he percibido que mi rol sea hacerle la vida imposible al gobierno de turno para que no pueda tener éxito. Ese no es mi rol. La oposición te asegura y te mejora la calidad de la democracia. Cuando tienes a un grupo que te exige con mayor vehemencia resultados al Ejecutivo o te fiscaliza con mayor energía, eso hace que saca lo mejor de la democracia y no lo peor. Lo peor es cuando tienes una mayoría en el Congreso que no te o tapa las fiscalizaciones o las bloquea, que no te exige resultados al Ejecutivo, ahí baja la calidad de la democracia. ¿Y no Así siente que esa vaya a ser la oposición? Yo creo que la oposición, en el caso de Verónica Mendoza, por ejemplo, mira, en materia de lucha contra la corrupción, lucha contra los derechos humanos, los derechos civiles, yo te podría afirmar lo que ellos han puesto en su plan de gobierno. Es más, han puesto ellos cosas que me parecen que enriquecen el nuestro. O sea que en esos temas estamos totalmente de acuerdo. Y cuando el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski proponga cosas que son positivas para el país, estoy seguro que ellos votarán a favor. Por supuesto, si el día de mañana hay un error que comete el gobierno, ellos serán duros fiscalizadores y bien hechos, porque para eso está.